Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León, soy médico psiquiatra y tenemos el placer y honor de contar nuevamente con un gran amigo, mi querido doctor Julio González. Jul, bienvenido al podcast. Gracias, Agus. Muy bienvenido y me siento muy agradecido también por esta invitación nuevamente de estar compartiendo contigo este episodio. Sabes cómo disfrutamos estar contigo y la gente le encanta escucharte. Y sin más preámbulo, primero agradecerte por la recomendación cuando hablábamos de el episodio del día de hoy y tocábamos de hablar de Titanic. Pues confieso que de momento quedé yo con muchas lagunas, porque ¿cómo es diferente ver una película a partir de un análisis, de una óptica así dirigida para observar los detalles que en la primera, segunda vez que la vi no pude captar, pero me ha parecido una recomendación fantástica. La sufrí como en su momento no pude sufrirla, la lloré, padecí mucho, y no la historia de amor, que es una gran historia de amor, seguramente, la gente que la ha visto y coincidirá con nosotros, pero hay muchos matices, hay muchos aspectos que tú y yo el día de hoy vamos a comentar, y como hacemos en el podcast, escogemos una película, una situación de la misma o un personaje y lo analizamos a partir de la perspectiva de la salud mental. Y esta vez queremos hablar de Rose particularmente, pero antes de analizarla, Jul, quiero yo preguntarte, ¿qué te parece la película Titanic? Como dices, es una película interesante porque la hemos visto en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Bueno, de hecho te voy a dar un dato a ver si tú te acuerdas. Yo era R2, residente de segundo año cuando esa película apareció y seguramente tú estabas en el R3, ¿no? Por nuestro historial. Y efectivamente, la primera vez me acuerdo que entré a verla y que dije, bueno, pues no sé, me dijeron que era una historia de amor. Qué bueno que en ese entonces a lo mejor lo vas más bien al cine a despejarte, pero ya conforme la empiezas a ver y a escuchar, y ahora que estamos viendo estas propuestas para grabar en Cinequiatría, pues efectivamente, ¿no? La empiezas a ver con otros ojos, te acuerdas de ciertas escenas y te das cuenta que hay muchas cosas que podemos platicar en específico de Rose, pero de otros personajes y otras situaciones que van sucediendo a lo largo de la trama de 2 horas y media, ¿no? 2 horas y 20, que es justamente el tiempo, estaba leyendo el otro día, justamente el tiempo que tardó el Titanic entre el accidente y su hundimiento, ¿no? Entonces, creo que podemos hablar muchas cosas interesantes y Rose es un personaje que da para mucho análisis y muchas pláticas. Completamente, Julie. Y los personajes son más ricos de los que yo había contemplado. El propio Jack es un gran personaje. Es un hombre que sin posibilidades financieras lograba con su capacidad artística sobresalir en un mundo muy complejo, pero bueno, Rose nos toca y la vamos a analizar. Y yo también fui recordando, bueno, me fui dando cuenta de detalles que no había percibido. Y la dinámica de Rose, recordemos que pues es inicios de 1900, evidentemente las condiciones del contexto eran otras. El hombre tenía la última palabra, la mujer se encontraba como en un segundo plano, pero aún así vemos un gran personaje crecer en esas 2 horas y media, desde la manera en que empieza a relacionarse con quien era su prometido, ¿no? Y que estaba en la próxima boda, y con su mamá. ¿Qué te parece esta relación de Rose tanto con su madre como con su prometido? ¿Te acuerdas cuando en una parte intermedia de la película la mamá, ¿no? Se está acordando de ella cuando era niña, que voltea a ver a una niña que están enseñándole a tomar el té, ¿no? Y cuando también le está ayudando a ponerse el corsé. Como dices, era una situación cultural diferente, pero creo que se pueden extraer momentos interesantes aún para el siglo XXI en esta situación donde pues la mamá dentro de su esquema cree que te está ayudando al 100%, cree que la está educando, que la está llevando por el buen camino. De hecho, en algún momento le hace ver de si no te casas con, no me acuerdo el nombre del prometido, ahorita nos vendrá a la mente, pero si no te casas con él que es rico, la familia, tú y yo nos vamos a quedar sin nada, ¿no? Entonces, sí había mucho este contexto, a lo mejor era mucho más evidente a fines del siglo XIX y principios del XX, todavía puede haber remanencias, pero esa disciplina, ese debes de hacer las cosas,
ese someterte al hombre para poder crecer, para poder ser estable, bueno, pues era algo que tenía desde muy pequeña y en un principio, pues al no ver ella salida, pues en algún momento, ¿no? El inicial tiene ella la sensación de que la única salida, pues es el intento suicida, ¿no? Aventarse la orilla del barco hacia el mar porque realmente está desesperada. Y esa parte yo no la recordaba tan claramente como ahorita recuerdas. Ella, en las interacciones que nos ofrecen en la película, sometida, sin tener posibilidad de opinar, y todo el tiempo invalidada por esta pareja, ¿no? Y que pues nos dábamos cuenta que era una continuación de la mamá, porque la mamá le reclama, como bien describiste, y le dice, tu padre solo nos dejó deudas, lo único que te pudo legar. ¿Quieres que nuestras pertenencias se vayan a una subasta? Empieza poco a poco, Yul, a controlar la conducta de ella a partir de, le decimos en los ámbitos clínicos, le empieza a sembrar culpa, Ujú. empieza a llenarla de responsabilidades y efectivamente la única salida, la única forma que ella tenía de mantener ese estatus de vida, ¿no? Porque la mamá, vaya, que si bien no es el motivo de análisis, es un personaje dentro de las características clínicas que tú y yo sabemos, con un narcisismo, con unas conductas hacia la hija de menosprecio. ¿Qué te parece la mamá dentro de esta dinámica de la relación de Rose con su madre, Yul? Controladora, ¿no? Como dices, llenándola de culpas. La primera pregunta que siempre cuando vemos este tipo de situaciones en el contexto clínico es ¿cómo habrán tratado a la mamá de niña? ¿No? ¿Cómo Claro, la criaron para claro. que ella repita esos patrones y los vea normales? Que eso yo creo que es la parte más interesante. Y yo creo que al final, cuando ella ya no ve a su hija y se ve que está sufriendo porque ve al barco y a la gente muriendo, no te deja una como duda de, bueno, ¿está sintiendo culpa? ¿Se está arrepintiendo? O bueno, pues ya se resignó a que ella hizo lo correcto. Porque yo creo que son patrones, independientemente o no de que sean funcionales o no, los tienes tan dentro de ti, te los enseñaron de tan pequeño y nunca los has cuestionado. Eso. Sobre Que todo para esa ti... parte, Yul, de no cuestionarla, y dentro del ámbito clínico hay una manera de describir cómo las personas nos basamos más en la regla, y hay un término clínico interesante que se llama conducta gobernada por reglas. Y la conducta gobernada por reglas se refiere precisamente a que, sin importar las consecuencias de la regla, yo me apego a ella porque así la aprendí, porque así me la enseñaron, porque así me la reforzaron todo el tiempo. Y es cierto, más allá de juzgar a la mamá, es tratar de entender que Rose estaba pues bajo el contexto que la madre había vivido en una clase de aristocracia, ¿no? Hay que comentar esa parte donde riqueza, donde aparentar, donde pertenecer era como primordial, y la mamá vivía mucho de la apariencia, vivía mucho de conservar ese estatus, y en cualquier insinuación que le llegaba a hacer Rose de una especie de ajusta tus niveles, mamá, sitúate en la realidad que nos encontramos, y ella no admitía, no tenía posibilidad siquiera de pensar y cuestionarlo. Ujú. Y es cierto, Yul, porque en la actualidad vemos todavía personas que bajo el efecto y la influencia de sus padres, que es la primera educación que recibimos, le llamamos padres, pero podemos decir quien ejerce la crianza, ¿no? Porque a veces es el abuelo, el hermano mayor, el tío, o quien por ahí puede tener la suerte de acompañar a un menor. Pero ¿cómo? No basta tener buenas intenciones, ¿no lo crees, Yul? Sí, sí, eso es definitivo, porque cualquier persona que pudiera entrar a la mente de ella, pues sí, entendería a lo mejor la perspectiva, su crianza y que está intentando lo mejor para su hija y para ella. Pero lo cierto es que hay muchas situaciones donde la propia hija, la amiga Molly, ¿no? Empiezan a ponerla en contextos de, oye, estás exagerando, oye, no, tu mamá aquí no está bien. Y bueno, cuando conoce a Jack y empieza a ver otra serie de situaciones que no están, como dices tú, regidas por un interés económico, por una apariencia, que justamente llegan en este momento impulsivo de quererse
ella o al menos piensa y hace el primer intento de suicidarse. Creo que ahí hace mucho este choque de conceptos e inicia ella a ver una serie de actitudes donde lo mandatorio, la regla, la apariencia debe de ya pasar a un segundo término. Y creo que al menos hasta ese momento, bueno, por eso creo que también se entiende este proceso de pensamiento de Rose, no hay salida. O sea, si todo mi mundo está a lo que dice mi mamá y yo no quiero esa solución, pues entonces creo que es bastante entendible esa crisis en la que ella la lleva a pensar en que la única solución es aventarse por la borda. Y la realidad es que no, pero también es cierto que a veces si no buscamos otras opciones, si no leemos, si no buscamos información, si no tenemos otras perspectivas, a veces nos podemos encerrar como Rose en una perspectiva donde no vemos solución. Quizás no en la vida diaria, en situaciones normales vamos a pensar necesariamente en una salida de intento suicida, pero sí quizás caemos en una crisis de desesperanza, de ya no hay solución a nada, porque estamos sobre el mismo patrón de conducta y la misma regla, ¿no? Que estamos comentando. Porque eso fue lo que a mí me impactó cuando la vi por segunda, tercera vez. No me di cuenta hasta prepararla para el episodio. Estábamos viendo un intento suicida, estábamos viendo una mujer desesperada por no encontrar salida. Eso que estás mencionando, quien nos ve y nos escucha, que sepa que esos momentos a cualquiera nos pueden venir, de no encontrar salida y creer que no hay ningún intento o esfuerzo que valga la pena para salir de la situación en la que nos encontramos. Por lo tanto, esta es una solución, esta es una salida, y muchas personas de manera equivocada piensan que quien tiene ese tipo de ideas, ese tipo de impulso, lo hace por falta de valor, por cobardía, por una enfermedad mental. No, en absoluto. Este tipo de decisiones se pueden llevar a cabo por lo que estábamos viendo en Rose. Si bien fue un acto impulsivo, nos queda claro, porque en esa escena que describiste, cuando ella se ve a sí misma reflejada en esta escena de la niña que están aleccionando como a ella seguramente de pequeña, sale a toda velocidad, sin dar ninguna explicación, directo precisamente a atentar contra su vida. Y nos damos cuenta en la interacción con Jack que, como ocurre con muchas personas que llegan a tener la idea o pasa por su cabeza a quitarse la vida, es quitarse el sufrimiento. Más que quitarse la vida y dejar de vivir, Sí, es que vivir es tan doloroso, vivir sí. esta situación es tan agobiante que antes prefiero dejar de existir, lo cual cuando él empieza a platicar con ella, pues dice sí, porque el frío del mar, al momento que si la caída no acaba contigo, el mar está helado. ¿Qué te parece, Yuli? Sí, tienes toda la razón. Sí, sí, y ahí es cuando ella empieza a reflexionar. El impulso lo tiene, pero vamos, hay algo al final de cuentas en ella racional que la detiene, ¿no? Que se está como pensando. Es el momento en el que llega Jack, le empieza a hacer razonar y bueno, ella voltea y pues sí, se deja ayudar. Porque creo que tienes mucha razón. En muchas ocasiones lo que uno, independientemente del estado impulsivo o no en el que estés, lo que quieres es dejar de sufrir. Muchas veces puede pasar en otros contextos, a lo mejor no es un intento suicida, pero es empezar a beber alcohol. Y beber alcohol no como un medio para socializar, sino más bien como un medio para dejar de sentir sufrimiento, tristeza, angustia, ¿no? Y O que representa, drogas. ándale, Yuli, representa eso que pasó con Rose. Con Rose vimos un acto impulsivo, pero a veces ese acto impulsivo puede ser lo que nos estás describiendo, un comportamiento de sentir alivio, de escapar, y no necesariamente es una idea de falta de deseo de vivir. Y a mí me sorprendió mucho porque estábamos viendo en una película que recibió un sinnúmero de nominaciones. Caray, ¿por qué nadie ha hablado de que Rose intentó suicidarse en el Titanic cuando vio que su vida iba a girar? Porque él ya había sido agresivo con ella, él ya había sido su prometido violento, una Ujú. persona muy imperativa, posesiva, devaluadora, porque cuando hablaba un poco de arte, él llegó a mencionar ese Picasso no va a llegar a nada, ¿no? Haciéndole alusión a lo que ella lograba disfrutar. Y en esa escena con esta mujer fantástica que describías,
cuando le observa a ella, tensa, incómoda por la manera en que estaba siendo tratada, ella le hace un comentario de ¿qué sigue? ¿Le vas a partir la carne también? Entonces te vas dando Sí, cuenta, Yul, cómo cuando, hablando de Rose, entras en una dinámica con una relación de pareja tan nociva, tan destructiva, tan perjudicial, llega un punto en que ya no haces nada por escapar. Y lo que hemos hablado en algún otro episodio del podcast, que es la indefensión aprendida, la desesperanza aprendida. Este hecho de decir no hay manera, y aunque sí la hubiera, y aunque sí la hay, la persona llega a un punto en que pierde toda esperanza y en consecuencia deja de esforzarse para salir de esta situación y encontrar privarse de la vida se vuelve una opción. sí, sí, y todas las situaciones que podríamos llamar cercanas a, ¿no? Como, ay, pues ya no vale la pena trabajar, ay, mejor para qué hago esfuerzos, no, para qué estudio, si de todas maneras voy a reprobar. O sea, son versiones pequeñas, ¿no? Del ya no quiero sufrir, pero al ya no querer sufrir empiezo a tomar decisiones que otra vez lo hemos platicado muchas veces. Me van haciendo disfuncional como persona, como estudiante, como trabajador, como padre o madre, como hijo, ¿no? Como novio o novia. O sea, creo que esto es muy interesante porque nos lleva a un extremo, pero hay muchas cosas que podemos analizar en el intermedio y que la misma película te enseña. En este caso es Jack. Hay otras opciones. Siempre va a haber otras opciones en la vida, en tu familia, ¿no? Quizás tienes ahí algún problema con algún familiar. Vamos a usar la palabra que sería más descriptiva, la mamá necia, obcecada, que te está llevando a una vida que tú no quieres. Bueno, pero siempre hay otros familiares y si no cuentas con esos familiares hay personas en el ambiente, y en este caso en el barco, en tu entorno familiar, maestros, psicoterapeutas, o sea, siempre hay otras opciones para buscar. Primero poner la mente clara y después empezar a tomar alternativas a tus problemas, porque efectivamente creo que en cualquier momento y en cualquier edad, todos llegamos a un punto de decir, esto ya no tiene solución, ¿ya para qué estudio? Claro. No, de todas maneras me van a reprobar. Bueno, si te está costando trabajo, hay que buscar otro maestro, hay que buscar otro medio de estudio. O sea, siempre hay alternativas, pero lo cierto es que a veces la vida, a veces las circunstancias nos llevan a momentos en los que nos cerramos y empezamos a ver situaciones que no tienen solución. Se abre en este caso la puerta de Jack, la opción de esta amiga Molly, que empiezan a interactuar de alguna manera indirecta, apoyando a Jack y entendiendo la situación. Y le van poniendo, como dices, desde las cosas más simples de, ok, está bien, no hay solución, pero a la hora que te vayas allá te va a doler y voy a tener que ayudarte yo Sí. y se va a parar el barco, etcétera, etcétera. Y luego, conforme empieza él a buscarla y empiezan ellos a platicar, yo creo que lo primero que ella se sorprende es ver a un hombre que no tiene, como dices, los recursos económicos ni la posición aristocrática, y sin embargo lo ve que está tranquilo, ¿no? Disfrutando el momento, le empieza a él a contar la historia de cómo llegó, y eso le abre a ella un panorama diferente. Quizás de inicio ni siquiera piensa ella en algo así en su vida, pero sí le sirve, ¿no? Como para ver otros contextos, que puede uno ser feliz sin la necesidad de esclavizarte a un hombre, como dices, muy violento, porque de hecho en algún momento hasta le da una bofetada, ¿no? Cuando ya empieza con este tema del celo y se empieza a dar cuenta de que ella anda con Jack, entonces hasta le tira las cosas. Es una película que quizás en esta época hubiera sido analizada de inicio de otra manera, quizás en ese entonces, fines del siglo XX, ¿no? Nos quedamos muy impresionados con la tecnología, porque realmente había habido Claro. muchas versiones del No. Titanic, pero Sí. no con esa tecnología, ¿no? Ese realismo, ¿no, Yul? Y Ujú. fíjate que te escucho y cómo Jack, entendiendo que en la persona de Jack habría un riesgo, ¿no? De repente iniciar una relación sentimental de manera impulsiva con alguien que te puede ofrecer una visión diferente y que te puede generar alivio, dices, híjole, en ese momento parecía muy romántico, pero hoy parece muy peligroso. Pero la otra, que tomemos a Jack como referente de esta otra opción que bien describes, Jules, ¿no? Este otro mundo. Y me hiciste recordar la visita a la tercera clase. Cómo abajo, en la parte donde las personas de
menos recursos económicos, el baile, la convivencia, las cuestiones recreativas, el sonreír, el tener un lugar. Ella era tan valiosa como un hombre en tercera clase. No era Sí. de segundo nivel, ni era como un artículo de decoración, como algo de ornato, no. Entonces, esa parte que estás describiendo, donde se le veía alegre, sonriente, festiva, con el derecho de convivir, de consumir un poco de cerveza, de hacer cualquier tipo de despliegue, incluso esta posición de ballet que ella tratando de sorprender con la gran fuerza que tenía. Pero es cierto, Jack representa otras opciones. Jack es, la vida puede ir por otros lugares, por otros caminos, es cosa de probar, es cosa de darte la oportunidad. Y quería yo, Yul, con esta parte, no dejar de atender a un punto donde tiene que ver con Rose, e independientemente de esta polémica viral que se llegó a hacer de si los dos cabían en la tablita esta donde ella finalmente logra salvar la vida, Jules, yo no quería perder de vista que dentro de toda esta historia de amor y lo que hablamos de Rose, hay una realidad, que los accidentes que suceden en el mar, naufragios, ya sea una marina mercante o de otro tipo y naturaleza, estas pequeñas embarcaciones turísticas sin ningún protocolo y medio de seguridad, pueden dejar a una persona, y para quien nos ve y nos escucha, si decide tomar ese tipo de viajes y más, sepa que hay riesgos, y entre esos riesgos está lo que vimos en la película, vimos el naufragio, vimos que esta embarcación se fue al fondo del mar, pero Ujú. esto puede generar secuelas importantes como un estrés postraumático derivado de algunos factores que ahorita comentaremos tú y yo. ¿Qué te parece el cómo trataron y cómo tocaron esa parte dentro de la película, Yuli? Y si quieres, hasta podemos continuar con los ejemplos y la evolución, ¿no? Durante la catástrofe, de cómo va, uno, cómo van cambiando las situaciones entre Rose y Jack, los malos entendidos, ¿no? De que le dicen, él se robó De la joya. la joya, y ella le cree porque, bueno, pues está todo ahorita muy estresante y están en un momento de crisis. Pero además vas viendo al lado todas estas reacciones que muchas veces también tú has comentado, ¿no? Ante una catástrofe que aquí sí es real, puedes ver los ejemplos en las personas que van rodeando a nuestros protagonistas, de los que se quedan paralizados, los que se vuelven agresivos y atacan, los que huyen, ¿no? Creo que ahí ves todo el espectro de reacciones humanas que hay ante una catástrofe en el momento, y cómo ellos mismos también van procesando. De hecho, ahorita que hacías esta mención de por qué no suben a la tablita, pues es que probablemente, por más que él trata de ser centrado en la crisis, pensar, ir viendo las posibilidades, creo que al final de tanto estrés y tanto desgaste físico y mental, probablemente ya lo que te enseña esa parte de la película es que ya ninguno de los dos tenía la suficiente tranquilidad emocional como para tomar una decisión lógica, ¿no? Ya estaban acabados, o sea, pudieron haber muerto, y probablemente eso también es, aunque ya ves que se ha discutido mucho, ya está en películas y en otros contextos se han hecho referencias a él, se pudo haber subido y había manera. Sí, pero ya no tenían ellos la capacidad, después de 2 horas de estrés, de estar luchando por su vida, de haberse visto casi ahogados, de haberse visto casi separados. Entonces, todo esto, al final de cuentas, te deja una serie de enseñanzas de que, bueno, catástrofes como esas, pero en nuestro medio pueden ser temblores, huracanes, ¿no? Porque al final del día hay un momento en el que yo me puedo portar bien, ser muy estudiado de mis emociones, de mi autocrítica, sí, ir a terapia, hacer todo perfecto, pero las catástrofes van a llegar de fuera y no tienen que ver con que yo me porté mal, no tiene que ver, no, simple y sencillamente las cosas malas pasan. Y creo que también algo que tenemos que tener en cuenta y que nos enseña esta película es, dependiendo cada uno las bases que tenga de personalidad, de autocrítica, también van tomando decisiones que son más acercadas hacia una resolución positiva, que aún cuando lo hace Jack, pues de todas maneras el destino ahí está y somos seres mortales, de que al final de cuentas todos vamos a sucumbir en algún momento ante alguna situación, pero
también es cierto que quizás toda esa parte positiva de él, todo eso que le va enseñando, Rose lo toma al final y es lo que le da la verdadera liberación. Porque aunque hubiera sobrevivido, si no hubiera tenido esos aprendizajes con Jack y el ambiente de, ¿sabes qué? No aparentes. Y creo que aunque en el siglo XIX y XX principios era muy evidente que las apariencias eran más claras en la clase aristocrática, creo que hoy, independientemente de eso, hay apariencias en todas las clases socioeconómicas, en todos los escenarios, y creo que eso es algo que sí debe de ser muy claro, que a veces es más proclive la gente por el dinero, mantener apariencias sociales, sí, sí, porque quieres mantener esa posición. Pero en muchas otras ocasiones podemos estar aparentando en cualquier contexto que ni tenga que ver con el dinero y que nos va a desgastar. Y que creo que es una de las cosas que podemos aprender de esta película, ¿no? Independientemente de muchas situaciones, si tú quieres hacer algo, no afectas a los demás, no te afectas a ti, hazlo. Creo que también ahorita que decías de la relación medio impulsiva con Jack, bueno, pero es que también se entiende esa relación medio impulsiva. Pudo haber sido también un ladrón, pudo haber sido también, ¿no? Exacto, ¿no? Claro. Pero ante una situación en la de me aviento o mejor empiezo a conocer a esta persona, bueno, pues fue más funcional y resultó ser un buen chico. Pero ciertamente también, si lo ves como papá, si lo ves ya como una persona más adulta fuera de ese contexto, pues sí, también era una situación de peligro, ¿no? Misma que fue relacionada con este estrés que le generaba la mamá, ¿no? Y en ese afán de salir de una situación problemática, te metes a otra que puede ser todavía más grande y describes muy bien, Yul, porque vemos dentro de los personajes que son muchos los que vamos a observar cuando empieza el barco poco a poco entrar el agua y empezar a hundirse. Vamos a ver esas tres respuestas. La respuesta de escape, huida, la respuesta de luchar y la respuesta de congelarte. Y así vemos personas que deciden, como estos de la aristocracia, donde le piden un poco de coñac en lugar del chaleco salvavidas y aceptan y se quedan como esa pareja de hombres mayores que se ve quedan arropados y esta mamá que no tiene más que hacer. Todas esas escenas, Yul, qué fuertes son. Realmente Sí. son dolorosas de ver cómo las personas, cuando vas entendiendo la realidad de lo que ocurrió en esta tragedia, que en buena medida fue por una negligencia, ¿no? Cómo quedó el número de personas que perdieron la vida de tercera clase eran por montones. Las personas de primera clase abordando barcos, botes salvavidas casi vacíos. No, fue realmente una situación que la empiezas a ver con esta óptica y lo que quizás el director nos quiso enseñar, hoy lo podemos ver, quien se anime con esta óptica a volverla a ver, va a encontrar muchas cosas seguramente que en su momento uno pudo pasar por alto, porque encerrar a los de tercera clase, cerrar las bóvedas para evitar que se hundiera en las calderas, era impactante. Sí. Y que pueden venir hasta, como dices, de errores de pensamiento y de juicio, ¿no? Porque a lo mejor en ese momento dicen, sin protocolos, ahí sí se necesitan reglas en momentos de angustia, de momentos de estrés y de catástrofe. A lo mejor empezaron con, no, bueno, si los dejamos salir aquí, en la tercera clase hay más, se va a hacer más disturbios arriba, hay que irlo haciendo. Sí, pero independientemente de eso, como dices, siempre hay un sesgo de, bueno, hay que darle prioridad a mujeres y niños, pero pues ahí se vio que en ese momento de estrés eran niños y mujeres de primera clase y luego ya al final ya no hay nada, por eso el novio violentador, que nunca nos acordamos del nombre, logra en ese momento de ya confusión total decir, tomar una niña, decir Sí, es mi caray. hija, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente ya no hay esa manera clara de pensar, que creo que eso lo hemos platicado tú y yo en otras ocasiones. O sea, tú tienes esta respuesta al estrés, una respuesta al peligro de muerte para sobrevivir, pero en muchas ocasiones ya esa situación ya no sigue reglas lógicas, ya no sigue sentimientos positivos y empiezas a ver ese caos impresionante, ¿no? Y creo que justo
porque a lo mejor en ese momento estábamos más maravillados por ver el barco. Sí, Y a lo sí, mejor sí. también, y digo, te lo digo porque pues, en este momento también tú y yo ya estudiamos psiquiatría y no salimos necesariamente en nuestras pláticas de la Conmovidos y residencia, consternados. ¿no? O analizando, ¿no? Situaciones que pudieran estar relacionadas con la práctica de la salud mental y sin embargo ahora, pasados los años y con esta nueva lectura que estamos haciendo, pues te das cuenta que hay muchas cosas muy interesantes para que la gente que ahora que la vuelva a rever, porque decíamos que por alguna extraña razón la pasan todos los fines de año, bueno, tengan una nueva manera de disfrutar la película, porque sigue siendo muy disfrutable la historia, sigue siendo muy disfrutable los efectos especiales, es impresionante como después de ya, ¿cuántos son? 30 años casi, Sí. 25, se sigue viendo muy bien. Y cuántas películas modernas se ve que la producción digital pues no la hacen con ese detalle. Y al final de cuentas, lo que dices tú, ¿no? Situaciones como estas pueden llevar a la gente, no es el caso de Rose, o al menos no lo ponen así al final de la película, pero pueden llevar a la gente a tener episodios de estrés agudo y estrés Claro. postraumático, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esa sensación de yo por qué me salvé, por qué tanta gente murió y que seguramente mucha gente habrá leído, ¿no? Libros de supervivientes y de gente que quedó con traumas, justamente ¿por qué? Porque fue una situación totalmente fuera de lo normal, donde murió mucha gente, donde hubo muchas fallas de protocolos, de situaciones de peligro. Otra vez, la apariencia, ¿no? Creo que esa también es una buena apariencia, pues era el barco que Ah, sí. inhundible de la empresa más importante en ese entonces, era tan grande que era imposible que hubiera un accidente de esta naturaleza. Y lo más cruel y cruento del destino fue que al primer viaje le sucede esto, ¿no? Sí, Julie, y esta parte donde la negligencia de no tener los suficientes botes salvavidas, ¿no? Que se sabe por voz de los protagonistas principales que tuvieron que ver con el diseño, con el barco como tal. Y efectivamente, Yul, cómo un contexto puede generar comportamientos que saquen los impulsos e instintos más básicos cuando están en el mar, Rose y Jack, y se separan un poco ya una vez que el barco se ha hundido. Ella casi se ahoga porque alguien que no sabía nadar o desesperado estaba encimándose y tratando de Ujú, mantenerse a flote por un sentido de supervivencia, pero ahogándola a ella, ¿no? Jack tiene ujú, que llegar y ser violento con este hombre para que se separe. sí. Efectivamente, Yul, creo que si el barco hubiera tenido las condiciones necesarias para que todos y cada uno de los tripulantes en cualquier incidencia pudieran ver su seguridad y su vida resguardada, pues probablemente esto hubiera sido menos caótico. Pero ¿cómo es importante no analizar la conducta de los protagonistas y de todos los que vivieron esta tragedia, sino el contexto en donde esto sucede? Y el contexto era las características del barco, la seguridad del mismo, la falta de reglas, la falta de orden, botes salvavidas que quedaron volteados, que no pudieron bajar, las cuerdas inoperantes para lograr bajar los botes poco a poco, nadie llevando el orden del conteo de número de personas, hasta que ya avanzada la película y pues ya casi para terminar nos enseñan que solo uno, organizado por uno de los oficiales, decide pásense para otra embarcación, porque todos decían lo que acabas de mencionar, era tal la desesperación que si se acercaba un bote salvavidas, lo más seguro es que lo hundieran por la Ujú. desesperación. Entonces el acuerdo fue, vamos a buscar. Y ahí nos enseñan una parte que, revisando para el tema del día de hoy sobre el impacto y el estrés que genera un naufragio en las personas, hay varios factores que se ven en la película. Primero, la temperatura del agua. La gente con esas bajas temperaturas pierde la vida con facilidad y estás al lado de alguien que acaba de perder la vida y eso es traumático. La falta de ayuda, la falta de insumos médicos, la falta de equipos que puedan socorrer con oportunidad, y todo eso lo vimos en los últimos minutos de la película hasta que pues Jack queda congelado, ¿no? Y ella apenas y con este mínimo aliento logra accionar el silbato para que la embarcación puede ir por ella. Pero, ¿qué te parece estos últimos minutos con todo esto que te menciono, Yul?
Me encantó ahorita que hiciste mención de este personaje, ¿no? De este señor que de la desesperación de estarse ahogando quiere sobrevivir a través de usar a Rose como ¿Cómo chaleco va? salvavidas, ¿no? Sí. Como flotador. Y yo creo que eso es algo que nos puede pasar y que es bien importante que lo veamos en los demás y en nosotros mismos. A veces lastimamos, a veces Exacto. herimos, porque nosotros estamos tratando de sobrevivir y probablemente no vemos otra manera de hacerlo. No es necesariamente ni la manera más funcional. Y sí, en muchos casos estamos atacando a la gente, estamos lastimando a la gente. Ahí se ve en un caso extremo. Pero cuántas cosas pasan en la clínica, en el día a día, donde tú sabes que la persona que está violentando, que el niño que está buleando, que él no, sabemos que traen un antecedente donde ellos fueron violentados, donde ellos fueron abusados. Entonces se van haciendo cadenas. Creo que algo que como lección, aunque no fue nuestro personaje principal, pero que sí nos debe de hacer pensar a todos es no ser como la mamá de Rose. O sea, no están en nuestro esquema de Exacto. pensamiento y así se tienen que hacer las cosas y solamente así salen bien. Probablemente tuvo, creo que eso tú lo sabrás mejor que yo, desde el esquema cognitivo-conductual. Pues ha de haber tenido cosas buenas, ya de haber obtenido cosas buenas de esa manera de pensar, que siguió repitiéndolas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, si algo me funciona, pues lo voy a tender a repetir, aunque Totalmente, Julie. después tenga yo sesgos en los que, aunque la gente me esté diciendo y yo esté viendo que afecto a los demás, yo sigo pensando que eso es. O sea, tenemos que ser flexibles. Yo creo que una de las situaciones que te enseña esta película en el extremo ejemplo de la supervivencia es, si no te vas flexibilizando a cada situación y a cada momento, te va a ir mal. Te vas a morir, o vas a quedar con un trauma, o te vas a quedar sin hija, o te vas a quedar sin tu preciada joya, porque hasta él, en esos momentos de Pierde. desesperación, Exacto. angustia, ¿no? Termina dándole El la famosa abrigo. joya al ponerle el abrigo, ¿no? Entonces, Ajá. a mí me gusta mucho la película desde esa perspectiva porque siempre vamos a tener problemas, siempre va a haber situaciones en las que probablemente el ambiente sea adverso a uno, pero hay que tratar de estar lo más tranquilo posible, hay que ser siempre, buscar ayuda, platicar con la familia, con los amigos, con los profesionales, si nosotros nos estamos viendo, ¿no? De alguna manera en en un camino que no vemos una salida para evitar tomar salidas falsas. Y me encantó tu reflexión. Efectivamente, no completó el intento suicida, pero se arriesgó a una relación súper complicada de alguien que conoció en ese momento, ¿no? Y que pudo haber sido otra cosa. Que bueno por ella y por la historia, que fue un chico amable, que fue un chico sano, ¿no? Que la llevó y que al final, yo creo que después al final cuando ella es adulta mayor, ¿no? Y lo sigue recordando. Bueno, ella se casó, tuvo hijos, tuvo nietos, pero creo que el recuerdo, más que un enamoramiento, o al menos yo lo vería así, te habla más de esa persona con la que tuvo el aprendizaje de vida, ¿no? Claro. Y a Sí, lo mejor cuando totalmente, ella Julie. en esta escena al final se reencuentra con él, ¿no? En el Titanic, pues probablemente es reencontrarse con esa imagen de quien le enseñó a ser libre, más allá de que estuvo enamorada en ese momento, pero bueno, yo creo que después de 80 años, 2 o 3 noches de amor, pues ya cambiaron, ¿no? Bastante las experiencias de vida, pero esa puerta de lo que me enseñó, del evitar las apariencias, del ser yo misma y que haga lo que yo quiera, siempre dentro de los límites de respetar a los demás, pues es creo que la mejor enseñanza y la moraleja que tendría esa escena final para mí. Pues muchísimas gracias, Julie. Es sin duda una película fantástica, Titanic. En verdad, la disfruté, la volví a disfrutar. Le lloras, le lloras mucho cuando te penetras y te comprometes con lo que estás viendo. Estás viendo gente sufrir, estás gente viendo desesperada, estás viendo dolor y estás viendo, es cierto, la reflexión de una mujer arriba de 80 años de edad que con una nostalgia y con una capacidad de transmitir tenía a los investigadores que estaban explorando
el fondo del océano y al barco hundido, los tenía embelesados con esta historia de amor, describiendo y contándoles con todo detalle lo que había vivido. Viajaba siempre con sus fotografías, ¿no? Esto muy simbólico que es la reminiscencia, los recuerdos, el poder conectar y contactar con esos estímulos gratificantes, más allá de traer el pasado al presente, son estímulos que pueden generar esa respuesta de manera agradable. Querido Yulito, una última reflexión que nos quieras compartir acerca de la película Titanic y Rose. No, pues que ahora sí que los invitamos a volverla a ver después de esta reflexión que tuvimos de manera conjunta, y que nos escriban, que nos den también sus ideas, ¿no?, al respecto, y si tienen alguna duda, pues estamos al pendiente para resolverlas o para seguir platicando de ellas. Y ya lo saben, pueden estar en contacto con nosotros, está la página de cinequiatría.com. Ahí pueden ustedes encontrar a mi querido Yulito. Yul está ahí con nosotros para preguntar, compartir y escuchar sus recomendaciones. Pues nosotros les agradecemos mucho por haber atendido al episodio del día de hoy. Recuerden, síganos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, y también nos pueden ver y escuchar en el canal de YouTube de Cinequiatría. Yulito, muchísimas gracias. Gracias, Agus. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.